Muy buenos días, apreciados hermanos, Dios me les bendiga. Eh, Deseándole siempre un buen inicio de semana de labores. Y estamos en el estudio, los dos testigos, y para este día, lunes 6 de mayo, pues la lección viene enfocada, el tópico viene enfocado a periodos proféticos y más que todo es información que creo yo de que como adventistas del séptimo día conocemos bien, pero no está de más recordar la historia, prepararnos para los días que nos esperan. Recuerdes de que los tiempos no son más, como diríamos, favorables, sino que cada día más difíciles. Para eso, pues, el estudio es el que nos preparará, nos fundamentará y así, pues, poder estar listos para estos momentos difíciles. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro para tener la meditación de esta mañana. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites este tiempo para meditar en tu palabra. Acompáñanos y ayúdanos a refrescar la mente con estos consejos, a poderlos tener también en mente y poderlos poner en práctica y poderlos compartir también con aquellos que no lo conocen. Ese es nuestro deseo y nuestro propósito y te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice periodos proféticos y nos lleva a un periodo muy especial que nosotros conocemos. eh, y, y el punto es que algunos textos, acuérdense que estamos, el tema principal, los dos testigos, y lo que el autor de la lección para mí nos está dando a entender es que nos centremos y nos fundamentemos y que no hagamos caso de algunas teorías que dicen que ya el Nuevo Testamento pues no vale o ya algunos se atreven a decir ya no sirve y que por eso tenemos el Nuevo Testamento y solo se basan en el Nuevo Testamento. Cuando la palabra de Dios, toda es palabra de Dios y toda es válida desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. Debemos tener eso en mente. Yo es lo que entiendo para este día y por eso nos dan algunos textos del Nuevo Testamento y nos dan uno del Antiguo Testamento que hablan del mismo tiempo y de la misma profecía. Por eso dice, los dos testigos profetizaron vestidos, dice, de sacos durante 1260 días. ¿Dónde está esto? Vamos a Apocalipsis 11:3. Vea lo que dice Apocalipsis 11:3. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Eso es lo que dice Apocalipsis 11:3. En este mismo periodo dice que los 42 meses durante los cuales los gentiles, dice, los que se ocupaban de la verdad de Dios, dice, verdaderamente eh, o se oponían a la verdad de Dios, pisoteaban, dice, la ciudad santa. Apocalipsis 11:2, y usted lo lee un poquito atrás, el texto dice, pero el patio que está fuera del templo, dice, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido, dice, entregado a los gentiles y ellos hollarán. Pues es otra palabra, pero que significa lo mismo, pisotearán. La ciudad santa dice 42 meses. Y si usted va a 42 meses y hace la matemática allí, le da los mismos 1260 días o años proféticos. Muy bien. Y seguimos, dice, vemos ahí también vamos a ver Apocalipsis, que este es interesante, el capítulo 12, y vamos a ver los versículos 5 y 6 que nos dicen de la siguiente manera. Y a ellos dio luz, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, dice, a todas las naciones, y su hijo fue, dice, arrebatado por Dios y para su trono. Y la mujer huyó, dice, al desierto, donde tiene preparado, dice, por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Es lo que la profecía nos va llevando, ¿verdad? Y realmente, si usted ve los del mismo capítulo 12, los versículos 14 y 15, de la siguiente manera.
y se le dieron a la mujer, dice, hablando de la mujer y el dragón, que es la profecía de Apocalipsis 12, y por eso dice el 14, y se le dieron a la mujer las dos alas, dice, del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Esto lo entendemos también que está, vamos a ver Daniel 7:25, pero un tiempo significa un año. Y entonces sumamos estas dos, dice, son 3 años y medio. Muy bien, el versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río para que fuese, dice, arrastrada por el río. Bien, lo interesante es que habla de un tiempo y medio tiempo. Hacen 3 tiempos y medio, que serían 3 años y medio. Y si usted nuevamente también hace la matemática, allí ve de que le dan siempre los 1260 días o años. Y vamos al último texto que está en Daniel 7:25. Es algo interesante como la Biblia se está, como diríamos, encadenada, conectada los textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y por eso decía al principio que no podemos entrar en esa ideología, que el Antiguo Testamento ya no tiene validez cuando realmente habla y nos da el mismo mensaje que está a veces entrelazado con el Nuevo Testamento. Daniel 7:25 nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo textualmente y dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, dice, y pasará, dice, y pensará, perdón, cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano, dice, hasta tiempos y medio tiempo. Lo mismo que Apocalipsis dice. Ahora bien, mis apreciados hermanos, yo por eso dije al principio como una información es de los periodos proféticos, pero todos estos textos que nos hablan, algunos dicen tiempo, otros dicen directamente los 1260 días, que son años, todo se refiere a la misma profecía de los 1260 años. Muy bien, leo textualmente que dice, como hemos visto, dice la lección 4, en la lección 4, Daniel 7:25, dice que el poder del cuerno pequeño que surgiría de la desintegración del imperio romano, perseguiría, dice, al pueblo de Dios por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, 300, aquí se mide por 360 días, por lo tanto, 3 veces y medio, dice, equivalen a 160 días o años. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis 12, nos dice también los versículos 6, 13 y 14. Muy bien. Ahora bien, mis apreciados hermanos, cuando se descuida, dice el autor de la lección, este es lo que nos debe de interesar. Y este es el mensaje también para esta mañana. Cuando se descuida la autoridad de las escrituras, que a veces no le tomamos en cuenta o minimizamos partes de la escritura, todo es importante, todo es palabra de Dios. Algunos ya no solo el Nuevo Testamento desechan. Yo he oído de algunos cristianos a saber de qué religión serán, pero ellos ya solo se basan en los escritos de Pablo, ya los evangelios como Mateo, Marcos, Juan, Lucas, todo eso ya no lo toman en cuenta. Solo las muy cartas de Pablo. Para ellos eso es el evangelio, esa es la palabra de Dios nada más. Por eso dice el autor de la lección, y me interesa mucho a mí este párrafo, y lo comparto literalmente con usted, que dice que cuando se descuida la autoridad de la escritura, emergen otras autoridades humanas, o sea, ideologías humanas, pensamientos humanos, queriendo sustituir la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso, hermano. Pero algunos estarán pensando, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Y estas son otras iglesias o religiones las que tienen este pensar o este actuar. Cuidado,
El punto es que a nosotros no, si la lección viene para nosotros, a nosotros nos están advirtiendo que esto puede suceder o va a suceder o está sucediendo también en nuestra iglesia. Repito nuevamente, dice, cuando se descuida la autoridad de la escritura, emergen autoridades humanas. En su lugar, dice, y esto a menudo, dice, seduce la persecución de quienes defienden la palabra de Dios, porque siempre habrán defensores de la palabra de Dios. Así como decía el texto de Apocalipsis, que estos dos testigos iban a profetizar con silicio, realmente se mantuvo la palabra de Dios. Algunos dicen fue opacada la palabra de Dios, fue ocultada la palabra. No, hubo siempre gente que estuvo dispuesta a vivir de acuerdo a los principios de Dios y a defender la palabra de Dios. Es lo que sucede también hoy en día. Y cuando surge un defensor de la palabra de Dios, ¿qué hacen? Bueno, lo lógico, ¿no? Tratar de callarlo de alguna manera. Y se usan métodos que no debería ser así. Lo que sucedió durante el tiempo, dice, de la dominación papal, desde el año 538 hasta el año 1798, que es el periodo de los 1260 días o años, dice que cuando la iglesia vendival, dice, descendió a una profunda oscuridad espiritual, los decretos de los hombres sustituyeron los mandamientos de Dios. Qué terrible, tremendo. Y yo diría, hermano, que a eso vamos, a estar sustituyendo la palabra de Dios por costumbres, por tradiciones. Tremendo. Cuando realmente incluso la selva del Señor nos advierte mucho de eso. Las tradiciones humanas, dice, eclipsaron la sencillez del Evangelio. La iglesia romana se unió al poder secular, dice, para extender su autoridad por toda Europa. Durante este periodo, 1260 años. Durante estos 1260 años, dice la palabra de Dios, y sus dos testigos, se vistió, dice, de silicio, como lo decíamos en Apocalipsis, primeramente 11:3, perdón. Eh, Sus verdades quedaron, dice, ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Estos dos testigos, dice, seguían profetizando. La Biblia seguía hablando, aún en medio de esta oscuridad espiritual. La palabra de Dios se conservó. Había quienes, aquí viene lo interesante, la historia está, hermano, y aprendamos de la historia para no caer en algunos errores. Dice, quienes, dice, apreciaban y vivían según sus preceptos, pero en comparación, dice, con las masas de Europa eran pocos. Bueno, y aquí nuevamente menciona algunos reformadores que se mantuvieron firmes y fieles, como los valdenses, Juan Hus, dice Jerónimo, Martín Lutero, Juan, dice Calvino, Juan y Carlos, dice Wesley. Todo esto y la lista sigue. Es grande, hermano. Y una multitud, dice, de otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios, tal como ellos lo entendían, como el Espíritu Santo les había dado. Quiera el Señor, mis hermanos, que nosotros esa sea nuestra postura. Yo de algún tiempo acá vengo diciendo, fundamentese en la palabra de Dios y manténgase, que ese fundamento sea profundo y que nadie lo mueva de ahí, mis hermanos. Así es que, como siempre, me gusta terminar con esta reflexión y precisamente para eso, para que reflexionemos en el día. Dice, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden, que se basan, dice, en la tradición y no en la palabra de Dios? Tristemente, al final de la lección, en el comentario, bueno, yo tengo la de la lección de maestro, usted va a ver una lista, ahí hay una lista de esas tradiciones que las están metiendo, sustituyendo la palabra de Dios, incluso metiendo tradiciones que van contra los mandamientos de Dios, que violan los mandamientos de Dios. Bueno, periodos proféticos, la profecía se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. Preparémonos, fundamentémonos. Es mi consejo en esta mañana. Y que Dios te bendiga y te dé una feliz semana.